Tienes miedo a estar solo, miedo profundo visceral a la soledad. Llenas cada momento libre con personas con ruido, con distracciones, porque la idea de estar contigo mismo sin nadie más te aterroriza. Y cuando la soledad llega, inevitable, cuando te encuentras solo, aunque sea por horas, sientes ansiedad, sientes vacío, sientes que algo está terriblemente mal y haces lo que sea para escapar, llamas a alguien, prendes la televisión, te pierdes en redes sociales, cualquier cosa para no estar en silencio contigo mismo y vives así corriendo de la soledad, como si fuera enfermedad, como si fuera enemigo, como si estar solo significara que algo está fundamentalmente mal contigo. Pero aquí está, la verdad que puede transformar completamente tu vida. La soledad no es tu enemiga, es tu mejor medicina, es exactamente lo que necesitas para sanar, para crecer, para conocerte realmente, para desarrollar fortaleza interior genuina, para ser verdaderamente feliz, porque toda esa huida de soledad, toda esa necesidad de estar constantemente rodeado de otros, constantemente distraído, constantemente ocupado, te está manteniendo débil, te está manteniendo dependiente, te está manteniendo desconectado de ti mismo. Y la ironía más profunda es que mientras huyes de soledad buscando felicidad en estar siempre acompañado, nunca encuentras paz real, porque paz real solo viene de estar bien contigo mismo, de poder estar solo sin sentir que te falta algo, de no necesitar presencia constante de otros para sentirte completo, y esa capacidad solo se desarrolla a través de soledad elegida, practicada, abrazada. Entonces, en esta conversación voy a mostrarte exactamente por qué tienes miedo a soledad, qué estás evitando realmente cuando evitas estar solo y cómo la soledad, cuando la abrazas, en lugar de huir de ella, se convierte en medicina más poderosa para tu bienestar psicológico, para tu crecimiento personal, para tu felicidad genuina. Dale al like ahora mismo si reconoces que tienes relación difícil con soledad, que evitas estar solo, que sientes incomodidad cuando no hay nadie alrededor, y suscríbete porque lo que voy a compartir puede transformar tu relación con soledad de enemigo aterrador a aliado más valioso. Déjame empezar con algo profundamente personal que me enseñó esta verdad, de forma que cambió mi vida completamente. Durante años yo también tuve miedo a soledad, miedo que no reconocía conscientemente, pero que dirigía todo mi comportamiento, llenaba mi agenda constantemente, cenas, reuniones, planas, siempre algo, siempre alguien. La idea de fin de semana sin planas sociales me generaba ansiedad sutil pero real, y cuando ocasionalmente me encontraba solo, sentía inquietud, urgencia de hacer algo, de contactar a alguien, de llenar ese espacio vacío. Entonces, ¿qué hacía? Llamaba a amigos, navegaba, redes sociales, trabajaba, cualquier cosa para no estar en quietud conmigo mismo y en superficie. Parecía que tenía vida social rica, vida ocupada, exitosa, llena, pero debajo había algo que no funcionaba. Me sentía constantemente cansado, emocionalmente agotado. Nunca sentía que tenía espacio para simplemente ser, siempre estaba en modo de interacción, de performance, de ser alguien para otros. Y empecé a notar algo preocupante cuando estaba solo. Aunque fuera brevemente, mi mente se llenaba de ruido, de pensamientos ansiosos, de inquietud, de sensación de que algo estaba mal, y esa incomodidad me impulsaba a buscar distracción, a escapar de estar conmigo mismo. Entonces, un día, por circunstancias externas, me encontré forzado a estar solo por periodo extendido, semana completa, sin compromisos sociales, sin escape. Y al principio fue exactamente lo que temía: ansiedad, incomodidad, inquietud constante, pero no tenía opción de huir. Entonces me quedé con eso. Me senté con la incomodidad y algo extraordinario empezó a pasar después de días de simplemente estar conmigo sin distracción, sin escape. La inquietud empezó a calmarse, el ruido mental empezó a quietarse, y por primera vez en años sentí algo que no había sentido: paz genuina, no paz de estar distraído, sino paz de estar bien conmigo mismo. Y me di cuenta de algo profundo: todo ese tiempo que había estado huyendo de soledad, estaba huyendo de mí mismo, de mis pensamientos, de mis emociones, de partes de mí que no quería confrontar, y esa huida me mantenía en superficie, nunca profundizando, nunca realmente conociéndome, nunca desarrollando fortaleza interior real, porque fortaleza real viene de poder estar contigo mismo sin necesitar escape constante. Y cuando finalmente me quedé en soledad, cuando dejé de huir, descubrí que soledad no era enemigo, era exactamente la medicina que necesitaba para sanar, para crecer, para conocerme,
para desarrollar esa paz interior que había estado buscando en lugares equivocados, buscándola en estar siempre acompañado cuando estaba esperándome en soledad todo el tiempo. Entonces, empecemos por entender por qué tienes miedo a soledad, porque este miedo no es accidental, no eres simplemente persona que prefiere compañía, hay razones psicológicas profundas y cuando las entiendes puedes empezar a trabajar con ellas. Razón número 1, miedo a confrontar tus pensamientos y emociones cuando estás constantemente rodeado de personas, constantemente distraído. Nunca tienes que confrontar lo que realmente está pasando dentro de ti, tus preocupaciones, tus miedos, tus tristezas, tus insatisfacciones. Todo eso permanece debajo de superficie ocupado por ruido, en estante de interacción y distracción, pero cuando estás solo, cuando hay silencio, todo eso sube a superficie y eso puede ser aterrador porque quizás hay cosas que no quieres sentir dolor, que no has procesado preguntas sobre tu vida, que no quieres enfrentar vacío existencial, que no quieres reconocer. Entonces evitas soledad como forma de evitar confrontar tu mundo interior. Razón número 2, creencia de que estar solo significa que algo está mal contigo. Vivimos en cultura que iguala estar solo con estar rechazado, con no ser suficientemente interesante o valioso para que otros quieran estar contigo. Entonces, cuando estás solo, especialmente si no es por elección, sientes vergüenza, sientes que es evidencia de que hay algo mal contigo, de que no eres digno de compañía, y esa asociación hace que soledad se sienta amenazante porque se siente como confirmación de tus peores miedos sobre ti mismo. Razón número 3, dependencia emocional de validación externa. Si has construido tu sentido de valor, tu sentido de identidad, alrededor de cómo otros te ven, de aprobación que recibes, de atención que te dan, entonces estar solo se siente como perder tu fuente de sustento emocional, es como persona adicta, que se separa de su sustancia, de repente no tienes ese flujo constante de validación, de atención, de confirmación de que existes, de que importas, y eso crea ansiedad porque tu bienestar emocional depende de presencia de otros. Razón número 4, miedo al aburrimiento, en era de estimulación constante, donde siempre hay algo que ver, algo que hacer, alguien con quien interactuar, hemos perdido capacidades, sí. Simplemente estar sin estímulo externo. Entonces, idea de soledad, de quietud, de no tener nada que hacer, se siente intolerable, se siente como aburrimiento insoportable y evitas soledad porque evitas ese aburrimiento sin darte cuenta que aburrimiento es exactamente la puerta hacia algo más profundo, hacia creatividad, hacia reflexión, hacia conexión contigo mismo. Y razón número 5, miedo existencial al fondo de todo, miedo a soledad a menudo. Hay miedo existencial más profundo. Cuando estás solo sin distracciones te enfrentas a realidades de existencia, tu mortalidad, la pregunta de significado, la naturaleza temporal de todo el hecho de que en nivel más fundamental estás solo en tu experiencia de vida. Nadie más puede vivir tu vida por ti, nadie puede estar completamente dentro de tu experiencia. Y esa soledad existencial puede ser aterradora, entonces llenas tu vida con presencia constante de otros como forma de evitar confrontar esa realidad existencial. Estas 5 razones operan mayormente bajo superficie. No piensas conscientemente. Tengo miedo de confrontar mis emociones o dependo de validación externa. Simplemente sientes incomodidad cuando estás solo y automáticamente buscas escape, pero cuando traes estas razones a conciencia, puedes empezar a trabajar con ellas, puedes empezar a ver que miedo a soledad no es sobre soledad misma, es sobre lo que soledad te obliga a confrontar. Y cuando puedes confrontar eso directamente, soledad deja de ser amenazante y se convierte en oportunidad. Dale al like si estás reconociendo las razones por las que evitas soledad y ahora quiero mostrarte exactamente por qué soledad es medicina, no castigo, no problema, sino medicina poderosa para tu bienestar psicológico. Beneficio 1, soledad, te permite conocerte. Realmente cuando estás constantemente en modo de interacción con otros, constantemente respondiendo, adaptándote, relacionándote, nunca tienes espacio para preguntarte quién soy yo realmente, qué quiero yo, no qué quieren otros de mí, qué siento realmente debajo de todas las máscaras sociales, qué me importa. Genuinamente, pero en soledad, en quietud, sin necesidad de ser alguien para nadie, puedes hacer esas preguntas, puedes explorar tu mundo interior sin filtro, sin actuación, y ese autoconocimiento es
fundamento de todo crecimiento personal, porque no puedes cambiar lo que no conoces, no puedes vivir auténticamente si no sabes quién eres auténticamente y solo en soledad descubras eso realmente. Beneficio 2. Soledad desarrolla fortaleza interior genuina cuando dependes de presencia constante de otros para sentirte bien. Eres fundamentalmente frágil porque tu bienestar depende de factor externo que no puedes controlar completamente. Pero cuando aprendes a estar bien en soledad, cuando desarrollas capacidad de estar contigo mismo sin necesitar escape, construyes fortaleza que nadie puede quitarte porque ya no necesitas circunstancias externas específicas para estar bien. Puedes estar bien en cualquier circunstancia porque paz viene de dentro, no de fuera, y esa es fortaleza real, duradera. Beneficio. 3. Soledad. Te libera de necesidad de aprobación. Cuando estás constantemente con otros, parte de tu energía siempre va a gestionar cómo te ven, cómo te perciben, incluso con personas cercanas. Hay nivel de automonitoreo, de ajuste de performance, pero en soledad no hay nadie a quien impresionar, nadie cuya aprobación buscar. Puedes simplemente ser sin juicio, sin evaluación y practicar eso regularmente. Te libera gradualmente de necesidad neurótica de aprobación externa porque experimentas que puedes estar bien sin ella, que tu valor no depende de validación constante de otros. Beneficio 4. Soledad permite procesamiento emocional profundo. Emociones necesitan espacio para ser procesadas, necesitan quietud, necesitan atención. Cuando estás constantemente ocupado, constantemente interactuando, emociones se acumulan sin ser procesadas y eso lleva a sobrecarga emocional, a explosiones inesperadas, a somatización, pero soledad regular te da ese espacio para sentir, para procesar, para integrar. Puedes llorar si necesitas, puedes estar con tu tristeza sin tener que explicarla a nadie, puedes procesar experiencias a tu propio ritmo y ese procesamiento es esencial para salud emocional. Beneficio 5. Soledad despierta creatividad. Casi toda creatividad genuina nace de soledad, de tener espacio mental sin llenar, de poder dejar que mente divague, que explore, que conecte ideas de formas nuevas. Pero cuando estás constantemente estimulado, constantemente en modo reactivo, a otros mente nunca tienes espacio para creatividad genuina. Soledad te da ese espacio y descubres que tienes ideas, pensamientos, perspectivas que nunca emergieron en constante ruido. Interacción social. Beneficio 6. Soledad te enseña diferencia entre soledad y estar solo. Hay diferencia masiva entre estar solo. Físicamente y sentir soledad, puedes estar en habitación llena de gente y sentir soledad profunda, puedes estar completamente solo y sentir conexión profunda contigo mismo, con vida, con existencia. Cuando practicas soledad elegida, descubres que estar solo no causa soledad. Soledad viene de desconexión de ti mismo. Irónicamente, esa desconexión a menudo se mantiene por huir constantemente de estar solo porque nunca te das oportunidad de reconectarte contigo. Y beneficio 7. Soledad mejora tus relaciones. Esto parece paradójico, pero es profundamente cierto. Cuando puedes estar bien solo, cuando no necesitas desesperadamente presencia de otros para sentirte completo. Entras a relaciones desde lugar de plenitud, no de necesidad, y relaciones que vienen de plenitud son infinitamente más sanas, más genuinas, más satisfactorias que relaciones que vienen de necesidad desesperada de no estar solo. Entonces, todos estos beneficios, soledad como medicina que cura dependencia emocional, que fortalece tu ser interior, que te permite conocerte, procesar, crecer, estar bien en tu propia piel, pero para acceder a estos beneficios tienes que hacer algo contraintuitivo, tienes que dejar de huir de soledad y empezar a practicarla activamente, intencionalmente. Déjame contar de historia que ilustra esto perfectamente. Una mujer llamada Carmen vino a terapia con ansiedad severa y cuando exploramos descubrimos que Carmen nunca estaba sola, literalmente, nunca vivía con compañera de piso, trabajaba en oficina abierta, llena de gente. Después de trabajo siempre tenía planas, cenas, gimnasio, reuniones, fines de semana completamente llenos de actividades sociales. Y cuando por alguna razón se encontraba sola, aunque fuera una hora, sentía ansiedad que escalaba rápidamente, entonces inmediatamente llamaba a alguien o se sumergía en redes sociales o prendía televisión, cualquier cosa para llenar ese espacio. Y Carmen pensaba que su ansiedad era problema separado de su evitación de soledad, pero cuando empezamos a explorar nos dimos cuenta que estaban completamente conectados. Carmen usaba
presencia constante de otros como medicación para ansiedad subyacente, pero como cualquier medicación que solo suprime síntomas sin tratar causa raíz. La ansiedad seguía ahí, siempre presente, siempre amenazando y necesidad de presencia constante para mantener la raya. Era agotadora, insostenible. Trabajamos en algo que Carmen encontró aterrorizante al principio: practicar soledad. Intencionalmente empezamos pequeño, 1 hora cada fin de semana, donde Carmen se comprometía a estar completamente sola, sin distracciones, sin teléfonos, sin televisión, simplemente ella consigo misma, y primeras veces fueron exactamente lo que Carmen temía. Ansiedad subió, pensamientos ansiosos llenaron su mente, inquietud, fue intensa, pero le dije, quédate con eso, no escapes, observa qué pasa si simplemente permites la incomodidad sin huir. Carmen lo hizo, fue difícil pero persistió, y después de varias semanas de práctica, algo empezó a cambiar. La ansiedad en soledad empezó a disminuir, no porque desapareciera mágicamente, sino porque Carmen estaba aprendiendo que podía tolerarla, que no necesitaba escape inmediato, que podía estar con incomodidad y sobrevivir, y a medida que su tolerancia a soledad creció algo más, empezó a pasar, empezó a disfrutarla, descubrió que en soledad, sin ruido constante, podía escuchar sus propios pensamientos, realmente podía sentir sus emociones sin necesidad de suprimirlas. Inmediatamente empezó a conocerse de formas que nunca había podido cuando estaba constantemente en modo de interacción, y su ansiedad general, no solo en soledad, sino en vida, empezó a disminuir masivamente porque ya no estaba usando presencia de otros como muleta. Estaba desarrollando capacidad genuina de estar bien sin necesitar factores externos específicos. 6 meses después, Carmen me dice algo que nunca olvidaré. Me dice, pensé que soledad era mi enemiga, que era algo que tenía que evitar a toda costa, pero soledad fue exactamente la medicina que necesitaba. Me enseñó que puedo estar bien sola, que no necesito presencia constante de otros para funcionar, que hay paz profunda en simplemente estar conmigo misma. Ahora elijo soledad regularmente, no porque tenga que, sino porque quiero, porque es donde me recargo, donde me reconecto conmigo misma, donde encuentro claridad y mi vida es infinitamente más rica, no a pesar de soledad, sino por causa de ella. Entonces, ¿cómo empiezas a practicar soledad como medicina? Especialmente si actualmente la evitas, ¿cómo haces esa transición de huir de soledad a abrazarla? Aquí está el proceso paso por paso. Paso 1, empieza ridículamente pequeño. Si actualmente evitas soledad completamente, no intentas empezar con día entero de soledad, eso será abrumador. Empieza con 30 minutos, una vez por semana, donde te comprometas a estar completamente solo, sin distracciones, sin teléfono, sin televisión, sin música, sin nada que te saque de estar contigo mismo. Simplemente 30 minutos de soledad pura y observa qué surge. Paso 2, nombra la incomodidad. Cuando practicas soledad y surja incomodidad, y surgirá, no luchas contra ella, no huyas de ella, simplemente nómbrala internamente. Estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo inquietud, estoy sintiendo aburrimiento. Nombrar crea distancia entre tú y la emoción, te permite observarla en lugar de ser completamente consumido por ella. Paso 3, curiosidad sobre lo que emerge. En soledad, en lugar de ver pensamientos y emociones que surgen como enemigos, que debes suprimir, míralos con curiosidad. ¿Qué me están diciendo estos pensamientos? ¿Qué necesita atención en mi vida? ¿Qué he estado evitando sentir? Esta curiosidad transforma soledad de algo que soportas a algo que exploras. Paso 4, incrementa gradualmente. Después de varias semanas de 30 minutos, cómodamente aumenta a 1 hora, luego 2 horas, luego mediodía, eventualmente día completo, pero hazlo gradualmente respetando tu capacidad actual, no forzando más allá de lo que puedes manejar, porque idea no es torturarte, es desarrollar capacidad gradualmente, sosteniblemente. Paso 5, crea ritual de soledad. En lugar de que soledad sea algo que pasa accidentalmente, hazlo intencional. Elige día y hora específicos cada semana para tu tiempo de soledad. Protege ese tiempo como protegerías cita importante, porque es importante, es medicina para tu bienestar, y crear ritual alrededor de eso lo hace más probable que lo mantengas. Paso 6, diario durante soledad. Una práctica poderosa es usar tiempo de soledad para escribir en diario. Escribe lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás notando sobre ti mismo. Esto te da estructura, te da algo que hacer, pero algo que profundiza autoconocimiento en lugar de distraerte de él.
Paso 7. Celebra tu progreso cada vez que practicas soledad, exitosamente cada vez que te quedas con incomodidad sin escapar, cada vez que descubras algo nuevo sobre ti mismo, celébralo, o porque estás haciendo algo difícil, estás yendo contra patrón de toda una vida y ese esfuerzo merece reconocimiento. Y paso 8, observa beneficios después de semanas y meses de práctica regular de soledad. Reflexiona sobre cambios que notas, estás más calmado, más centrado, te conoces mejor, tus relaciones han mejorado, tienes más creatividad, más claridad. Observar estos beneficios concretos te motiva a continuar porque ves evidencia directa de que soledad como medicina funciona. Dale a like si estás comprometiéndote a empezar a practicar soledad intencionalmente. Y ahora quiero abordar algo crucial: la diferencia entre soledad elegida, que es medicina, y aislamiento forzado, que puede ser dañino porque algunas personas confunden estas dos cosas. Soledad elegida es cuando activamente decides pasar tiempo solo porque reconoces su valor, porque quieres ese espacio para ti mismo. Es voluntaria, es intencional, es limitada, en duración apropiada y viene del lugar de fortaleza, de reconocer que estar solo es valioso, no del lugar de debilidad de no poder estar con otros. Y soledad elegida te energiza, te centra, te fortalece, incluso si es incómoda. Al principio hay sentido de que estás haciendo algo bueno para ti, pero aislamiento forzado es diferente. Es cuando estás solo no por elección, sino porque te sientes rechazado, porque no tienes opciones sociales, porque estás evitando a otros por depresión o ansiedad social. Es involuntario, se siente como imposición, viene del lugar de debilidad, de miedo, de evitación y aislamiento forzado, especialmente prolongado. Puede ser dañino, puede alimentar depresión, puede aumentar ansiedad, puede crear o empeorar problemas de salud mental. Entonces, distinción crucial es elección e intención. Si estás eligiendo soledad activamente, reconociendo su valor, estableciendo límites apropiados y balanceándola con conexión social genuina, eso es medicina. Pero si estás aislándote porque tienes miedo de otros, porque te sientes rechazado, porque evitas vida, eso es problema que necesita ser abordado diferentemente, probablemente con ayuda profesional. Y también soledad saludable no significa rechazar completamente relaciones o conexión social humanos. Somos seres sociales fundamentalmente. Necesitamos conexión genuina, pero también necesitamos soledad. El balance es clave, demasiada soledad. Sin conexión lleva a aislamiento dañino, demasiada conexión. Sin soledad lleva a pérdida de ti mismo, a dependencia emocional, a agotamiento. Entonces, vida saludable incluye ambos periodos de conexión genuina con otros y periodos de soledad elegida contigo mismo. Y cuando tienes ambos en balance, estás en tu mejor momento. Y quiero hablarte sobre algo que muchas personas descubren cuando empiezan a practicar soledad regularmente. Descubren que lo que pensaban eran relaciones profundas importantes, eran en realidad relaciones superficiales mantenidas por miedo a estar solos. Porque cuando no necesitas desesperadamente presencia de otros, cuando puedes estar bien, solo empiezas a ser más selectivo sobre con quién pasas. Tu tiempo ya no dices sí a cada invitación solo para evitar estar solo, ya no. Mantienes amistades que no te nutren solo porque llenan tiempo, ya no te quedas en relaciones románticas que no funcionan, solo porque idea de estar solo te aterroriza, y esto puede significar que algunas relaciones en tu vida se caen, especialmente aquellas que se basaban en necesidad mutua, en llenar vacío mutuo, en evitar soledad mutua, pero las relaciones que permanecen, las que eliges desde el lugar de plenitud, no de necesidad, esas se vuelven infinitamente más ricas, más genuinas, más satisfactorias porque estás ahí, porque quieres, no porque necesitas desesperadamente, y esa es diferencia entre conexión real y dependencia disfrazada de conexión. Déjame contarte sobre un hombre llamado Miguel, que descubrió esto de forma profunda. Miguel tenía círculo social enorme, siempre estaba con alguien, siempre tenía planes, y se enorgullecía de esto. Pensaba que tener muchos amigos era señal de que era persona valiosa, social, exitosa, pero cuando empezó a practicar soledad, cuando empezó a pasar tiempo realmente, solo empezó a notar algo inquietante. Muchas de sus amistades se sentían vacías, superficiales, agotadoras. Eran relaciones donde pasaban tiempo juntos, pero nunca hablaban de nada real, nunca se conectaban,
genuinamente, era simplemente estar ocupados juntos. Y Miguel se dio cuenta que mantenía estas relaciones no porque las valoraba, sino porque evitaban soledad. Entonces Miguel hizo algo radical. Empezó a ser más selectivo, empezó a decir no a invitaciones que no le interesaban genuinamente, empezó a dejar que algunas amistades superficiales se desvanecieran naturalmente, y al principio esto fue aterrador porque su círculo social se encogió significativamente, pero algo extraordinario pasó. Las amistades que quedaron, las que Miguel eligió cultivar desde el lugar de genuino deseo de conexión, no de necesidad de evitar soledad, se profundizaron masivamente, se volvieron relaciones donde podían ser vulnerables, reales, auténticos, donde había reciprocidad real, donde se nutrían mutuamente. Y Miguel me dice, ahora tengo menos amigos que antes, pero amistades que tengo son infinitamente más valiosas, más significativas, más reales. Y eso solo fue posible porque aprendí a estar bien, solo porque ya no necesitaba relaciones para evitar soledad. Las elijo porque las valoro, no porque las necesito, desesperadamente. Y ahora, práctica específica que llamo dieta de soledad, es práctica de 30 días que transforma tu relación con soledad. Completamente funciona así. Semana 1, práctica 30 minutos de soledad diaria, sin excepciones, sin teléfono, sin distracciones. Solo tú, contigo mismo. Observa lo que surge, sin juicio. Solo observa. Escribe en diario al final de cada sesión qué notaste, qué sentiste, qué fue difícil, qué fue sorprendentemente agradable. Semana 2, aumenta a 1 hora diaria y añade esto durante esa hora cuando surja impulso de escapar, de contactar a alguien, de prender televisión. Simplemente nota el impulso, nombra, estoy sintiendo impulso de escapar, y quédate con él, observa. ¿Qué pasa si no actúas sobre ese impulso? Esto entrena tu capacidad de estar con incomodidad sin reaccionar automáticamente. Semana 3, 1 hora diaria, continúa. Y añade elemento de indagación durante soledad. Pregúntate qué estoy evitando en mi vida, qué necesita mi atención, qué me estoy diciendo sobre mí mismo que necesita ser examinado. Usa soledad, no solo como espacio vacío, sino como espacio para autoexploración profunda. Semana 4, desafío final, elige día completo de soledad, un sábado o domingo, donde desde que despiertas hasta que duermes estás completamente solo, sin contacto social, sin distracciones digitales, solo tú. Este será desafiante, intenso, pero también será revelador, porque día completo de soledad te muestra qué eres capaz de tolerar, te muestra recursos internos que no sabías que tenías, te muestra que puedes estar bien solo por periodo extendido, y al final de 30 días reflexionas sobre transformación que ha ocurrido, cómo ha cambiado tu relación con soledad, cómo te sientes diferente contigo mismo, qué has descubierto, qué ha mejorado en tu vida. Como resultado vas a notar cambios significativos, y esos cambios te motivarán a ser de soledad regular, parte permanente de tu vida, no como obligación, sino como elección, porque has experimentado directamente su valor como medicina. Y quiero hablarte sobre soledad y creatividad porque y conexión profunda aquí, que pocas personas entienden realmente. Toda creatividad genuina, toda innovación real, todo pensamiento profundo, original, nace de soledad, porque creatividad requiere espacio mental, requiere poder seguir hilo de pensamiento sin interrupción, requiere dejar que mente divague, explore, conecte de formas no lineales. Y todo eso es imposible en constante ruido de interacción social. Entonces, si quieres ser creativo, si quieres tener ideas originales, si quieres hacer trabajo que realmente importa, necesitas soledad regular, no opcional, necesaria, porque en soledad es donde mente puede hacer trabajo profundo, que creatividad requiere. Piensa en cualquier persona genuinamente creativa, escritores, artistas, científicos, filósofos, inventores. Todos ellos pasan cantidades significativas de tiempo en soledad, no porque sean antisociales, sino porque soledad es donde su mejor trabajo ocurre. Entonces, si evitas soledad completamente, no solo te estás privando de medicina para bienestar emocional, también te estás privando de condición necesaria para creatividad genuina, para pensamiento profundo, para hacer tu mejor trabajo. Y algo sobre soledad en era digital que es crucial. Entender tecnología ha hecho más difícil que nunca experimentar soledad real,
porque incluso cuando estás físicamente solo, tu teléfono te conecta constantemente a otros, a estímulo, a distracción. Entonces puedes estar en habitación solo, pero estar en redes sociales chateando, viendo videos y eso no es soledad, eso es estar solo físicamente. Mientras permaneces conectado digitalmente a ruido constante, entonces soledad real. En era moderna requiere algo adicional, requiere desconexión digital, intencional, apagar teléfono, cerrar laptop, desconectarte de flujo constante de información y estímulo, porque solo entonces experimentas verdadera soledad, el tipo que es medicina, el tipo donde realmente estás solo con tus pensamientos, donde no hay escape fácil, donde tienes que estar contigo mismo. Y eso es exactamente lo que hace que sea tan poderosa y exactamente por qué es tan rara en el mundo moderno. La mayoría de personas nunca experimentan verdadera soledad, nunca hay momento donde no estén conectados a alguna forma de estímulo o interacción digital. Entonces no solo necesitas practicar soledad desconectada. Eso será especialmente desafiante al principio porque adicción a conexión digital es real y fuerte, pero también será especialmente transformadora porque es donde verdadera medicina de soledad vive. Y déjame darte visión de cómo es vida cuando has desarrollado relación saludable con soledad, cuando la has abrazado como medicina en lugar de huir de ella, como enemiga te despiertas y día libre frente a ti y en lugar de sentir ansiedad, sobre qué hacer, cómo llenar tiempo, a quién contactar sientes calma, incluso anticipación porque sabes que tiempo contigo mismo es valioso, es oportunidad, no carga pasas, mañana en soledad, quizás caminando, leyendo, escribiendo, simplemente sentado con café, observando tus pensamientos y no sientes necesidad urgente de contactar a alguien, de prender televisión, de escapar, simplemente estás presente contigo mismo y hay paz en eso, paz profunda que no depende de circunstancias externas, que no depende de presencia de otros, que viene de dentro. En tarde quizás eliges conectar con amigo, pero eliges desde el lugar de deseo genuino, no de necesidad desesperada, no de evitar estar solo, sino porque genuinamente quieres esa conexión. Y esa conexión es más rica porque vienes a ella pleno, no necesitado. En noche vuelves a estar solo, y en lugar de sentir soledad, sientes plenitud, porque día fue tuyo, lo viviste a tu ritmo, conectaste contigo, mismo procesaste lo que necesitaba ser procesado. Y cuando te vas a dormir hay sensación de que día fue bien vivido, no porque fue lleno de actividad constante de interacción social, sino porque fue vivido con intencionalidad, con presencia, con conexión contigo mismo. Y duermes bien porque no hay ansiedad residual de haber evitado algo todo el día, de haber huido de ti mismo, estuviste contigo, lo abrazaste y hay paz profunda en eso. Esa es vida posible cuando soledad es medicina que usas regularmente, intencionalmente y está disponible para ti, no instantáneamente. Requiere práctica, requiere enfrentar incomodidad, requiere ir contra patrón cultural de evitar soledad a toda costa, pero es completamente posible y completamente transformadora. Entonces empieza con 30 minutos de soledad real, sin distracciones, y observa qué emerge, observa la incomodidad sin huir de ella, observa los pensamientos, las emociones, las resistencias, y quédate con todo eso, porque en ese quedarte, en ese no huir, es donde medicina empieza a trabajar, es donde fortaleza interior empieza a desarrollarse, es donde autoconocimiento empieza a emerger y con práctica consistente. Durante semanas, meses, años, descubrirás que soledad no era enemiga que temías, era aliada más valiosa esperándote todo el tiempo, esperando que dejaras de huir y la abrazaras. Finalmente dale al like, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque soledad como medicina no es teoría, es práctica que transforma vidas cuando realmente la vives. Entonces, vívela, abraza tu soledad, conócete en ella, fortalécete en ella y descubre qué paz. Felicidad, fortaleza, que buscabas en estar siempre acompañado. Estaban esperándote en silencio de estar contigo mismo. Finalmente, completamente, sin escape, sin distracción, solo tú y eso es suficiente, más que suficiente. Es medicina más poderosa que existe y quiero profundizar aún más en aspectos específicos de soledad como medicina porque hay capas de esto que necesitas entender para aprovechar completamente su poder transformador. Primero hablemos sobre cómo soledad
afecta tu relación con tus emociones de formas que conexión social constante nunca podría ser cuando estás siempre con otros. Hay presión sutil pero constante de gestionar tus emociones, de mantenerlas apropiadas, de no ser demasiado triste, demasiado enojado, demasiado vulnerable en formas que incomodan a otros. Entonces, aprendes a suprimir, a regular, a controlar, y eso tiene su lugar en interacción social apropiada, pero el costo es que nunca realmente sientes completamente, nunca permites que emociones tengan su expresión plena natural, y eso lleva a represión emocional que eventualmente explota o se somatiza o se convierte en ansiedad o depresión, pero en soledad, en verdadera soledad, donde nadie te está observando, donde no tienes que gestionar impresión de nadie, puedes sentir completamente, puedes llorar sin preocuparte de incomodar a alguien, puedes estar con tu enojo sin miedo de asustarlo, puedes sentir tu tristeza profunda sin necesidad de minimizarla para hacer sentir mejor a otros, y esa libertad emocional completa es curativa, profundamente curativa, porque emociones que son completamente sentidas, completamente permitidas, se procesan, se integran, se resuelven, pero emociones que son constantemente interrumpidas, constantemente gestionadas, para otros se enquistan y causan problemas. Entonces, soledad te da laboratorio emocional donde puedes experimentar rango completo de tu vida emocional, sin filtro, sin gestión, y ese regalo masivo para tu salud emocional. Y soledad te enseña algo crucial sobre diferencia entre estar solo y sentirse solo, porque muchas personas usan estos términos intercambiablemente, pero son fundamentalmente diferentes. Estar solo es estado físico, no hay nadie más presente, es neutral, no es inherentemente bueno o malo, simplemente es, pero sentirse solo es estado emocional, de desconexión, de vacío, de sentir que falta algo importante, y aquí está lo paradójico, puedes estar completamente solo físicamente sin nadie alrededor y no sentirte solo en absoluto. Si estás conectado contigo mismo, si estás presente, si estás en paz, puedes sentir plenitud, profunda conexión con vida, con existencia, con tu propio ser, y por otro lado puedes estar en habitación llena de gente, en fiesta, rodeado de amigos, supuestamente conectado, y sentir soledad profunda, devastadora, si estás desconectado de ti mismo, si estás actuando papel, si no eres auténtico. Entonces verdadera causa de sentirse solo no es estar solo físicamente, es estar desconectado de ti mismo. Y la ironía brutal es que huir constantemente de estar solo para evitar sentirte solo, en realidad mantiene esa desconexión de ti mismo porque nunca te das oportunidad de reconectarte. Entonces, práctica de soledad elegida es en realidad antídoto para sentirse solo, porque te permite reconectarte contigo mismo, desarrollar esa conexión interna que hace que puedas estar solo sin sentirte solo, y cuando logras eso, has ganado algo, invaluable libertad de no necesitar presencia constante de otros para evitar vacío interno, porque ya no hay vacío, porque estás lleno de ti mismo, y esa plenitud que viene de relación saludable contigo mismo es fundamento de vida feliz, porque ya no dependes de circunstancias externas específicas. Para estar bien, puedes estar bien en cualquier situación, porque bienestar viene de dentro, no de fuera. Y eso es libertad real, fortaleza real, felicidad real, que buscabas todo el tiempo en lugares equivocados, en presencia constante de otros, cuando estaba esperándote silencio de estar contigo mismo. Entonces practica soledad, abraza, la permite que sea medicina y transforma tu vida completamente, desde dependencia frágil a fortaleza inquebrantable, desde huida constante a paz profunda, desde necesidad desesperada a plenitud genuina. Todo eso está esperándote en soledad, que has estado evitando. Entonces deja de evitar, empieza a practicar y descubre medicina más poderosa que existe para tu bienestar psicológico, tu crecimiento personal, tu felicidad genuina, duradera, profunda, y práctica de diario en soledad, estructura específica, porque diario puede transformar soledad de tiempo que simplemente soportas a tiempo de profundo autodescubrimiento cada día. Durante tu tiempo de soledad, 30 minutos para empezar, abre diario y escribe sin filtro, sin censura. 3 secciones. Primera sección: ¿qué estoy sintiendo ahora? Sin analizar, solo nombrando. Estoy sintiendo ansiedad, tristeza, aburrimiento, paz, confusión, lo que sea que esté presente. Solo nómbralo. Segunda sección: ¿qué estoy evitando? ¿Qué pensamiento incómodo? ¿Qué emoción difícil? ¿Qué verdad sobre mi vida estoy evitando confrontar?
y escribe lo que emerja, por incómodo que sea, porque traer lo evitado a conciencia es primer paso para trabajar con ello. Tercera sección, ¿qué estoy aprendiendo sobre mí mismo en esta soledad? ¿Qué estoy notando? ¿Qué patrones veo? ¿Qué insights están emergiendo? Escribe sin juzgar, solo observando y con práctica diaria durante semanas. Verás patrones emerger, verás temas recurrentes, verás cómo cambias, cómo profundizas. Y ese diario se vuelve registro de tu transformación, registro que puedes mirar atrás y ver cuánto has crecido, cuánto has aprendido sobre ti, cuánto más cómodo estás contigo mismo. Y eso es evidencia concreta de que soledad como medicina está funcionando. Y algo crucial sobre soledad y productividad, porque cultura moderna iguala estar solo con estar desperdiciando tiempo, con no ser productivo. Si no estás con otros networking, socializando, siendo visto, estás perdiendo oportunidades. Pero eso es fundamentalmente falso. De hecho, algunas de las personas más productivas, más creativas, más exitosas en cualquier campo pasan cantidades significativas de tiempo en soledad intencional porque entienden que trabajo profundo, pensamiento profundo, creatividad genuina, requieren soledad, tiempo, sin interrupciones, sin demandas sociales, sin necesidad de ser un todo el tiempo. Entonces, si quieres hacer tu mejor trabajo, si quieres ser genuinamente productivo, no solo ocupado, soledad. Regular no es lujo, es necesidad, y no es egoísta, no es antisocial, es respeto por tu necesidad de espacio para hacer trabajo que realmente importa. Entonces, protege tu tiempo de soledad con mismo rigor que proteges reuniones importantes, as importantes, porque es igual de importante. Más importante porque es donde tu mejor pensamiento ocurre, donde tus mejores ideas nacen, donde tu trabajo más significativo se hace. Y déjame darte estrategias específicas para cuando soledad se vuelve difícil, porque habrá momentos, especialmente al principio, donde incomodidad será intensa, donde querrás escapar desesperadamente y necesitas herramientas para esos momentos. Herramienta. 1. Respiración consciente cuando ansiedad sube. En soledad, cuando inquietud es intensa, ancla en respiración. Inhala 4 segundos, sostén 7, exhala 8. Repite esto, regula sistema nervioso, te ancla en presente, interrumpe espiral de ansiedad. Herramienta 2, nombrar y permitir. Cuando emoción difícil surge, nombrala: esto es ansiedad, esto es tristeza, esto es aburrimiento. Y luego di: puedo permitir esto, puedo estar con esto, no necesito escapar, esto entrena tú. Sistema nervioso, que emoción incómoda no es emergencia, no necesita escape inmediato. Herramienta 3, movimiento. Si sentarte quieto en soledad es demasiado intenso, muévete, camina, estira, haz yoga, baila. Solo el movimiento puede ayudar. Procesar energía emocional puede hacer soledad más tolerable mientras sigues en ella. Herramienta 4, autocompasión. Cuando juzgas duramente por encontrar soledad difícil, practica gentileza. Esto es difícil para mí y está bien que sea difícil. Estoy aprendiendo algo nuevo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Autocompasión hace proceso más sostenible porque no añade juicio sobre dificultad. Herramienta 5. Recordar por qué cuando quieres escapar, recuerda por qué elegiste esta práctica, porque reconoces que necesitas desarrollar esta capacidad que es medicina, que necesitas no castigo, que estás soportando ese recordatorio. Puede darte fortaleza para continuar cuando es difícil, y soledad en era digital requiere desconexión intencional. Porque tecnología ha hecho más difícil que nunca experimentar soledad real. Incluso cuando estás físicamente solo, tu teléfono te conecta constantemente a otros, a estímulo, a distracción. Entonces puedes estar en habitación solo, pero estar en redes sociales, chateando, viendo videos. Y eso no es soledad. Eso es estar solo físicamente. Mientras permaneces conectado digitalmente a ruido constante, entonces soledad real, en era moderna, requiere algo adicional, requiere desconexión digital, intencional, apagar teléfono, cerrar laptop, desconectarte de flujo constante de información y estímulo, porque solo entonces experimentas verdadera soledad, el tipo que es. Medicina, el tipo donde realmente estás solo con tus pensamientos, donde no hay escape fácil, donde tienes que estar contigo mismo. Y eso es exactamente lo que hace que sea tan poderosa y exactamente por qué es tan rara en el mundo moderno. La mayoría de personas nunca experimentan verdadera soledad, nunca hay momento donde no estén conectados a alguna forma de estímulo o interacción digital.
Entonces no solo necesitas practicar soledad, necesitas practicar soledad desconectada y eso será especialmente desafiante al principio, porque adicción a conexión digital es real y fuerte, pero también será especialmente transformadora, porque es donde verdadera medicina de soledad vive. Entonces, cuando practicas tu 30 minutos, una hora, día completo de soledad, apaga teléfono completamente, no en modo vibración, apagado, desconéctate de todo y permite que verdadera soledad ocurra, soledad donde es solo tú, sin escape digital, sin distracción, constante, y en esa soledad real, profunda, completa, es donde transformación más poderosa ocurre, porque ahí no hay donde esconderte, no hay forma de evitar estar contigo mismo. Entonces finalmente te encuentras y ese encuentro, aunque puede ser incómodo, al principio es más valioso que cualquier cosa, porque es donde descubras quién eres, realmente qué sientes, qué necesitas, qué quieres. Y toda esa información estaba ahí todo el tiempo esperando que te detuvieras, que te sentaras, que estuvieras en silencio contigo suficiente tiempo para escucharla y ahora puedes hacer eso. Ahora tienes herramientas, tienes entendimiento, tienes razones, tienes práctica concreta. Entonces hazlo, practica soledad desconectada regularmente. Observa cómo tu vida transforma, porque transformará inevitablemente. Cuando desarrollas capacidad de estar bien contigo mismo, sin escape, sin distracción, todo lo demás cambia porque tú has cambiado, porque has desarrollado fortaleza interior, que nadie puede quitarte paz, que no depende de factores externos, creatividad que necesitaba, espacio y autoconocimiento que necesitaba quietud, y todo eso está disponible ahora. En soledad, que ya no es enemiga, sino aliada más valiosa. Medicina más poderosa, práctica más transformadora. Entonces empieza hoy 30 minutos solo tú, teléfono apagado sin distracción, solo estar y observa que emerge y continúa mañana y día siguiente porque práctica diaria es lo que crea. Transformación duradera, no conocimiento intelectual, sino práctica consistente. Entonces practica esto, vive esto, permite que soledad sea medicina, que sana, que fortalece, que libera, que transforma y tu vida nunca será igual porque tú nunca serás igual, habrás descubierto algo que la mayoría nunca descubre, que puedes estar bien solo, que no necesitas huir de ti, que hay paz profunda en simplemente ser contigo y ese descubrimiento es inicio de vida verdaderamente libre. Y déjame compartir, historia final, que encapsula todo esto perfectamente, historia de hombre llamado Ricardo, que transformó vida completa. Través de abrazar soledad, Ricardo vino a terapia en crisis, profunda ansiedad severa, depresión emergente, relaciones superficiales, trabajo que odiaba vida, que se sentía vacía, sin significado, y cuando exploramos descubrimos que Ricardo nunca había estado realmente solo en su vida adulta desde adolescencia. Había llenado cada momento con personas, con actividad, con ruido, vivía con compañeros de cuarto, trabajaba en oficina abierta después de trabajo, siempre planas fines de semana completamente llenos, vacaciones siempre en grupo, nunca momento de soledad real y al principio Ricardo estaba orgulloso de esto, pensaba que vida social activa era señal de éxito, de ser persona valiosa, interesante, pero cuando empezamos a profundizar, Ricardo admitió algo que nunca había dicho en voz alta: idea de estar solo me aterroriza, no sé por qué, pero me aterra. Entonces trabajamos en desentrañar ese miedo y descubrimos que debajo había creencia profunda de que si estaba solo, si no tenía validación constante de otros, descubriría que no era nadie, que su identidad completa estaba construida en ser alguien para otros, y sin otros no sabía quién era. Entonces propuse experimento aterrador para Ricardo, fin de semana completo, solo en cabaña, sin teléfono, sin internet, solo él consigo mismo, y Ricardo resistió masivamente, pero eventualmente aceptó, y ese fin de semana fue una de las experiencias más difíciles de su vida. Primeras horas fueron pánico puro, inquietud, insoportable, mil impulsos de escapar, de llamar a alguien, de hacer cualquier cosa para no estar con esa incomodidad, pero se quedó, se sentó con pánico, respiró a través de él, escribió en diario, lloró, gritó en almohada, sintió todo lo que había estado evitando por años y gradualmente, muy gradualmente, algo empezó a cambiar. Después de día completo de estar con incomodidad, sin escapar el pánico, empezó a calmarse y debajo del pánico Ricardo empezó a sentir algo más tristeza profunda por vida que no
estaba viviendo por persona que no estaba haciendo por años desperdiciados, huyendo de sí mismo. Y permitió esa tristeza, la sintió completamente, la procesó. Y debajo de tristeza, algo más. Empezó a emerger claridad sobre lo que realmente quería, no lo que pensaba que debería querer, sino lo que su ser más profundo anhelaba. Y en segundo día, algo extraordinario pasó, Ricardo. Empezó a disfrutar la soledad, empezó a apreciar el silencio, empezó a sentir paz que nunca había sentido en su vida llena de ruido, y cuando regresó de ese fin de semana era persona diferente, no dramáticamente, pero fundamentalmente algo había cambiado, había probado soledad, había sobrevivido, había descubierto que podía estar consigo mismo sin colapsar, y eso cambió todo. Empezó a practicar soledad regularmente, 1 hora diaria, fines de semana, completos, ocasionales, y con cada práctica se fortalecía más, se conocía más, su ansiedad disminuyó masivamente, su depresión se levantó, empezó a hacer cambios en vida que siempre había querido hacer, pero había tenido miedo, dejó trabajo que odiaba, persiguió trabajo significativo, dejó que amistades superficiales se desvaneciesen, cultivó conexiones más profundas con menos personas, empezó a vivir auténticamente por primera vez en vida, y año después me dice con lágrimas, ese fin de semana solo fue más aterrador y más transformador de mi vida. Pensé que soledad era mi peor enemiga, pero era exactamente la medicina que necesitaba. Me enseñó que soy alguien sin necesidad de validación constante de otros, que hay paz profunda en simplemente ser, que no necesito huir de mí mismo ahora. Soledad es mi práctica. Más valiosa es donde me recargo, donde me reconozco, donde me encuentro. Y mi vida es infinitamente más rica, no a pesar de soledad, sino porque la abracé, porque dejé de huir y empecé a quedarme. Y esa es promesa de soledad como medicina, que cuando dejas de huir, cuando te quedas, cuando practicas, cuando te permites estar contigo mismo completamente sin escape vida, transforma, porque tú transformas, desarrollas capacidad de estar bien, no depende de nadie más, desarrollas autoconocimiento profundo, desarrollas fortaleza inquebrantable, desarrollas paz duradera, y todo eso no viene de hacer más, de estar más ocupado, de tener más relaciones, de llenar cada momento, viene de exactamente lo opuesto, de crear espacio, de permitir quietud, de practicar soledad regularmente, intencionalmente, valientemente. Entonces, esta es mi invitación final. No solo entiendas esto intelectualmente, sino que lo vivas. Practícalo hoy. Empieza con 30 minutos. Apaga teléfono. Siéntate solo. Observa qué surge. Quédate con incomodidad. No escapas. Y mañana hazlo de nuevo. Y día siguiente, durante 30 días, durante 6 meses, durante año, hasta que soledad no sea algo que soportas, sino algo que anhelas, algo que valoras, algo que reconoces como medicina más poderosa para tu bienestar, porque lo es, absolutamente es. Y cuando lo descubras por tu propia experiencia, cuando sientas esa paz profunda que viene de estar bien contigo mismo, cuando experimentes esa fortaleza que viene de no necesitar escape constante, cuando notes claridad que emerge de quietud, cuando veas creatividad que florece en espacios sin llenar, sabrás que esto no era teoría, era verdad, práctica, vivible, transformadora, y tu vida nunca será igual porque tú habrás cambiado fundamentalmente de persona que huye de soledad a persona que la abraza, de persona que necesita desesperadamente presencia constante de otros, a persona que puede estar bien en cualquier circunstancia, de persona frágil, dependiente, a persona fuerte, independiente, capaz de conexión genuina, porque viene de plenitud, no de necesidad. Entonces, gracias totales por este tiempo, por tu disposición a considerar que soledad no es enemiga sino aliada, no es problema sino solución, no es castigo sino medicina, más poderosa que existe para tu crecimiento, para tu sanación, para tu felicidad genuina, y practica esto no solo hoy, sino cada día, porque práctica diaria es lo que crea transformación duradera, y tu vida transformará. Tu forma de relacionarte contigo mismo, con otros, con vida misma, transformará, y descubrirás algo que pocos descubren, que felicidad real, paz, genuina fortaleza verdadera, no vienen de fuera, vienen de dentro, de capacidad de estar bien contigo mismo, de no necesitar huir de ti, de poder estar en tu propia presencia con paz, y esa capacidad se desarrolla en soledad. Entonces desarrolla, la practica, la vívela, y transforma tu vida completamente desde raíz, desde relación. Más importante que tienes relación contigo mismo. Y cuando esa relación es saludable, fuerte, amorosa, todo lo demás fluye de ahí.
Entonces empieza ahora este momento, elige cuándo será tu primer práctica de soledad hoy, mañana, esta semana, y comprométete con ello, protégelo, practícalo y observa magia que ocurre cuando finalmente dejas de huir y empiezas a estar contigo mismo completamente, sin escape, sin distracción, solo tú, y descubre que eso es suficiente. Más que suficiente, es todo lo que siempre necesitaste. Y antes de cerrar completamente, quiero dejarte con práctica específica de 30 días que llamo desafío de soledad transformadora, que si sigues fielmente, garantiza que tu relación con soledad cambiará fundamentalmente día 1 a 7. El despertar 30 minutos diarios de soledad, sin teléfono, solo tú cada día escribe en diario qué surge, qué sientes, qué resistes, no juzgues, solo observa esta primera semana. Es sobre desarrollar conciencia, sobre cómo es realmente estar solo, sin distracciones. Día 8 a 14 la profundización aumenta. A 1 hora diaria cuando surge impulso de escapar, y surgirá practica. Quedarte con incomodidad, cuenta hasta 100, respira profundo, escribe lo que sientes pero no escapes. Este entrenamiento de tolerancia a incomodidad es crucial para desarrollar capacidad real de soledad día 15 a 21. La exploración durante soledad. Pregúntate cada día una pregunta profunda diferente. ¿Quién soy sin máscaras? ¿Qué he estado? Evitando qué quiero realmente, qué me asusta más, qué necesita mi atención, qué estoy posponiendo, qué haría si no tuviera miedo. Estas preguntas en soledad sin distracciones revelan verdades que ruido constante esconde día 22 a 30. La integración continúa hora diaria y añade esto. Identifica 3 formas concretas en que soledad te está beneficiando tu vida. Quizás duermes mejor, quizás tienes más claridad, quizás relación con alguien mejoró, quizás ansiedad disminuyó, quizás tuviste insight importante. Escribe estos beneficios porque evidencia concreta de valor de soledad te motiva a continuar más allá de 30 días a hacer de soledad práctica permanente y reflexión final sobre lo que realmente significa. Abrazar soledad como medicina significa reconocer que no necesitas estar constantemente rodeado de otros para estar bien, significa desarrollar recursos internos tan fuertes que puedes estar bien en cualquier circunstancia, significa conocerte tan profundamente que no necesitas opinión de otros para saber quién eres. Significa estar tan conectado contigo mismo que estar solo no se siente como privación, sino como plenitud. Significa ser tan fuerte internamente que no necesitas validación externa constante para funcionar. Significa estar tan en paz contigo que silencio no es amenazante sino bienvenido. Y todo eso es posible, absolutamente posible para ti si estás dispuesto a dejar de huir, si estás dispuesto a sentarte con incomodidad, si estás dispuesto a practicar consistentemente, si estás dispuesto a darle tiempo, porque transformación profunda no ocurre overnight, pero ocurre definitivamente cuando hay práctica dedicada. Entonces ese es mi regalo para ti. Este mapa hacia soledad como medicina, este entendimiento de por qué la necesitas, este proceso de cómo practicarla, estas herramientas para cuando es difícil, estos ejemplos de personas que transformaron vidas a través de ella. Y sobre todo, esta verdad fundamental que soledad no es tu enemiga, es tu mejor medicina. Es exactamente lo que necesitas para sanar, para crecer, para ser genuinamente feliz, para desarrollar fortaleza real, para conocerte profundamente, para vivir auténticamente, para estar en paz, para ser libre. Entonces toma este regalo, practica, lo vive, lo permite que te transforme tu vida como ha transformado tantas otras, porque funciona, no es teoría bonita, es medicina práctica, comprobada que cuando se toma regularmente cura, dependencia sana, miedo, fortalece, ser libera de necesidad externa y te da paz, felicidad, fortaleza, que buscabas en lugares equivocados, buscándola en presencia constante de otros cuando estaba esperándote todo el tiempo en silencio de estar contigo mismo. Entonces ve ahí, entra en tu soledad regular intencionalmente, valientemente, y descubre medicina más poderosa que existe, tu propia capacidad de estar bien contigo mismo, sin necesitar nada más, sin necesitar nadie más, solo tú, y descubrir que eso es suficiente, más que suficiente, es fundamento de vida verdaderamente feliz, verdaderamente libre, verdaderamente tuya.
Gracias por caminar este camino conmigo. Ahora, camínalo en tu propia soledad y transforma. Y palabras absolutamente finales para sellar esta enseñanza. Has pasado vida huyendo de soledad, creyendo que era enemiga, que estar solo significaba estar mal, que necesitabas presencia constante de otros para estar bien, pero esa creencia te mantenía débil, te mantenía dependiente, te mantenía desconectado de ti mismo. Y ahora sabes, verdad liberadora, soledad no es enemiga, es medicina poderosa que cura, que fortalece, que libera, que transforma. Y cuando la practicas regularmente, cuando dejas de huir y empiezas a quedar, descubres recursos internos que no sabías que tenías, paz, que no dependía de nadie, fortaleza, que nadie puede quitar claridad, que ruido constante escondía creatividad, que necesitaba espacio, autoconocimiento que necesitaba quietud. Y todo eso estaba en ti todo el tiempo esperando que te detuvieras, que te sentaras, que estuvieras en silencio contigo suficiente tiempo para descubrirlo. Entonces no dejes que este sea solo información interesante que consideras y olvidas. Haz que sea práctica que transforma tu vida. Empieza hoy 30 minutos completamente solo, sin escape, sin distracción, y continúa mañana y día siguiente y construye práctica que se vuelve parte de quien eres. No persona que huye de soledad, sino persona que la abraza. No persona que necesita desesperadamente presencia constante de otros, sino persona que puede estar bien en cualquier circunstancia. No persona frágil, dependiente, sino persona fuerte, capaz de conexión genuina. Porque vienes de plenitud, no de necesidad. Entonces practica esto, vive esto, transforma a través de esto y descubre qué vida más feliz, más pacífica, más auténtica, más libre está esperándote, no en hacer más, sino en ser más, en quietud, en soledad, en simplemente estar contigo mismo sin huir. Y cuando descubras eso, cuando lo vivas, cuando lo sientas, sabrás que soledad nunca fue enemiga, siempre fue tu mejor medicina, esperando que la tomaras, esperando que dejaras de huir, esperando que te quedarás esperando que descubrieras que eres suficiente solo tú. Y ese descubrimiento cambia todo, porque cambia cómo te relacionas contigo mismo, con otros, con vida misma, y desde esa relación transformada todo fluye mejor, relaciones más sanas, trabajo más significativo, decisiones más claras, creatividad más abundante, paz más profunda, felicidad más genuina. Todo porque desarrollaste capacidad fundamental de estar bien contigo mismo. Y esa capacidad es regalo que soledad te da. Cuando la abrazas como medicina, entonces abraza la práctica, la vívela y transforma completamente. Dale al like si te comprometas a empezar a practicar soledad hoy. Suscríbete para más enseñanzas transformadoras. Comparte esto con alguien que necesita escucharlo, alguien que está huyendo de soledad, alguien que necesita descubrir esta medicina poderosa y sobre todo, practica. Porque entender esto no cambia nada. Practicarlo cambia todo. Entonces practica 30 minutos hoy sin excusas, sin posponerlo. Hoy elige momento. Apaga teléfono, siéntate, solo observa, permite, siente, quédate y ese será el primer paso de transformación que cambiará todo porque cada práctica fortalece capacidad. Cada vez que no escapas, desarrollas músculo, cada insight en soledad, profundiza autoconocimiento y con tiempo, con dedicación, con consistencia, te vuelves persona completamente diferente, persona que no necesita huir, persona que puede estar bien, persona que ha encontrado paz, que buscaba en lugares equivocados. Y esa persona, ese tú transformado, está esperando en soledad que has evitado. Entonces, ve ahí, encuéntrate, reconócete, fortalécete, sana, te libera, a través de práctica simple, profunda, transformadora, de estar solo contigo mismo regularmente, intencionalmente, completamente, y tu vida nunca será igual, porque tú nunca serás igual. Habrás descubierto medicina más poderosa, tu propia capacidad de estar bien, sin necesitar escape, sin necesitar presencia constante de nadie, solo tú suficiente, completo, libre, finalmente. Gracias totales, ahora practica y transforma. Y esto es promesa final que te hago. Si practicas soledad consistentemente durante 6 meses, tu vida será irreconocible, no porque circunstancias externas necesariamente cambien, sino porque tú habrás cambiado tan profundamente que todo se ve diferente. Relaciones que te agotaban serán renovadas o soltadas. Trabajo que hacías sin pasión será transformado o abandonado por algo significativo. Ansiedad que te dominaba habrá disminuido masivamente. Paz que buscabas desesperadamente habrá emergido naturalmente. Fortaleza que pensabas no tenías se habrá desarrollado profundamente
y todo porque dejaste de huir de soledad y la abrazaste como medicina más poderosa. Entonces, ese es mi compromiso contigo. Si tú te comprometes con práctica, entonces hazlo, comprométete ahora y transforma tu vida completamente.